Lo que podríamos encontrar en este segmento de la población, en este sector juvenil, digamos, son formas de agrupación que son mucho más lúdicas, más juguetonas, pero al mismo tiempo más riesgosas, porque es en este sector donde encontramos alcoholismo en grandísimas proporciones, es en este sector en que encontramos consumo de droga dura, ¿no? Cocaína sobre todo, ¿no? Con la transformación que ha sufrido el narcotráfico en el país, que dejó de pagar servicios de protección con dinero y empezó a pagar en mercancía, ¿no? Entonces los barrios populares están inundados de cocaína, ¿no? A costos bajísimos. Y es un sector, digamos, que se vincula mucho más a las barras deportivas, los clubes de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sería, digamos, como los antros que dicen ahora ellos, ¿no? Son expresiones mucho más lúdicas, pero repito, de mucho riesgo por el consumo de alcohol y de drogas, y especialmente por quizá curiosamente, es algo que para lo cual yo no tengo una hipótesis interpretativa satisfactoria, pero es el sector, digamos, más apolítico de todos los que voy a nombrar. ¿Tiene una intuición que va por La intuición lo he constatado, pero esta intuición de lo apolítico es precisamente que están en lo que Martín Oppenheim, el chileno, llamaría la opción furiosa por el reviente, ¿no? Sí. Que traducido al mexicano sería la opción por la fiesta, ¿no? O sea, reventemos hasta morir, ¿no? Y el presentismo en el cual están instalados, ¿no? Es un sector sobre el cual también es posible hacer un trabajo por la vía de la producción cultural. Mi experiencia de intervención comunitaria en distintos lugares en México, en Argentina, en Colombia, ha sido precisamente que son jóvenes que son fáciles de convocar, no a través del discurso, no a través de la prédica, sino a través de proyectos culturales, ¿no? Ahí es como ellos conectan, ¿no? ¿Entraría aquí la famosa atracción de muchos jóvenes hacia proyectos de voluntariado, o es otro tipo de segmento de jóvenes? No, ahí estarían, digamos, estoy haciendo un mapa muy grueso, sí, muy amplio, grueso, ¿no? Pero por la cuestión del tiempo, pero en ese segmento de los incorporados podrías encontrar un mini sector, el menor, de jóvenes, digamos, que estarían participando en causas indígenas, en por la paz, la ecología, los derechos humanos, la paz en Chiapas, etcétera, ¿no? Pero también los datos de la encuesta nos dicen que cada vez participan menos en este tipo de proyectos, no se va achicando el espacio de participación porque no le ven sentido, ¿no? Entonces, un sector mínimo y mucho vinculado al sector más universitario, ¿no? Y finalmente la última categoría, la menor pero nada desestimable en tanto son líderes de opinión y de prácticas, serían los que yo llamo los globalizados, ¿no? Estos jóvenes en condiciones de privilegio, jóvenes absolutamente privilegiados, que estudian en el extranjero, etcétera, cuya denominación en la literatura son los trendsetters, ¿no? Los marcadores de tendencias, ¿no? Sectores muy vinculados al arte, a la alta cultura, a la plástica, etcétera, y sobre todo muy vinculados con redes transnacionales que les permiten, digamos, hacer abstracción del contexto de pobreza en el cual están insertos, ¿no? O sea, ni siquiera se dan cuenta, tienen mucha más relación con jóvenes que están en Barcelona y en París que con jóvenes indígenas de la Sierra Huichola. O que viven en las colonias de la periferia, exacto, como aquí en Guadalajara. O sea, ¿no? Ni se enteran. O sea, además de privilegiados, suelen ser desterritorializados, ¿sí? O sea, no tienen territorios, a diferencia de los excluidos y los desencantados, que son absolutamente territoriales, ¿no? Digamos, esta sería como un gran mapa grueso de cuáles serían, cuando hablamos de jóvenes, para tratar, digamos, de tener un mapa más fino que pensar que jóvenes son los que tienen de 16 a 28 años, pues, ¿no? O sea, no alcanza ya una definición biologicista al respecto, ¿no? Entonces, bueno,
por ahí anda la cosa. Y en este sentido, yo percibo será una percepción muy desde mi punto de vista de sacerdote, pero también de interesado por la persona. El común denominador es que hay una persona que anda buscando algo, ¿no? Digo, yo alcanzo a percibir lo que usted nos comenta, dice, bueno, los excluidos andan buscando ser personas, quizá con miles de caminos que se les presentan, ¿no? Entonces, en este sentido, pudiéramos entonces decir que los jóvenes, hay que comenzar a verlos, yo diría, como personas. Me encanta la formulación, y desde el punto de vista antropológico yo te diría, habría una primer condición para poder hacer un trabajo de intervención efectivo, es asumirlos como sujetos de derechos, algo que ha afectado muchísimo esta dinámica cultural en los jóvenes, es este modelo tutelar con el cual hemos pensado, trabajado y asumido y formado a los jóvenes y formado nuestra sociedad. Exactamente, esta idea tutelada de que el joven es un sujeto al cual no es un sujeto, sino está en vías de ser sujeto, y por lo tanto, como está en vías de ser sujeto, yo como adulto tengo la autoridad de intervenirle como si fuera plastilina. Eso es un error gravísimo. Entonces es un sujeto que tiene pulsiones, aspiraciones, creencias, etcétera, y hay que partir de ese nivel de respeto y de reconocimiento como el nivel cero de cualquier relación con jóvenes, sean excluidos, desencantados, incorporados o globalizados, ¿no? Y desde esta perspectiva, ya que tocó el tema y que es parte de nuestro trabajo, del grupo de los que trabajamos en la pastoral juvenil, y nos toca esa dimensión de las creencias, creo que es muy importante también lo que acababa de mencionar. Ya no atraen a los jóvenes, a ninguno de estos cuatro, lo dijo, discursos hablados. Prédicas. Predicaciones o utopías, también, que pueden ser muy hermosas, pero que si no se ven en esta búsqueda de crecer como personas, pues no tiene mucho que decir, ¿no? Dos elementos yo le quisiera pedir. Uno, por una parte, las creencias de los jóvenes hoy, que habíamos también comentado hace un momento, ¿no? ¿Cómo anda no sé si se llama sistema de creencias de los jóvenes o la dimensión de creencias de la cultura, de las culturas juveniles, ¿no? ¿Cómo construyen eso? Bueno, yo sé que es un tema muy amplio, pero alguna palabra sobre de eso, ¿no? Y el otro elemento viene dado por, además de la preocupación de la Iglesia por educar a sus hijos en la fe. ¿Considera usted que la Iglesia como institución tendría que pensar que en el trabajo con los jóvenes es necesario abrir el abanico de atención hacia ellos, sin que este abanico tenga que ser siempre primero la fe, siempre primero la creencia, siempre primero ir a misa, sino otras posibilidades que después nos puedan llevar a los jóvenes a presentarles un encuentro con Cristo y de ahí ellos seguir caminando? Claro. Mira, es un ámbito sumamente complejo, dificilísimo de tocar, pero digamos en ese ámbito de las creencias he tenido trabajo en los últimos 20 años y he visto las transformaciones. En primer lugar, también tratando de hacer un mapa de diferencias, yo podría decirte que en el sector, digamos, más empobrecido de jóvenes en el país, hay una tendencia nata a la religiosidad popular, ¿no? Una religiosidad que no es la de manual de iglesia y que a lo mejor a muchos sacerdotes los pone nerviosos, ¿no? Estas formas más paganas de manifestar la religiosidad, ¿no? Pero tú tienes una enorme presencia, por ejemplo, es muy interesante, de una religiosidad, voy a decir una cosa fuerte, absolutamente feminizada. No hay un Cristo, sino hay una Virgen, ¿no? O sea, el contacto de muchos de estos jóvenes en sectores muy populares y empobrecidos es totalmente feminizado, ¿no?